Como consecuencia de la ocupación latina de Constantinopla y de Atenas, Corinto y Tebas, no se sabe que se llevará a Europa ni un solo no se sabe que se llevara a Europa ni un solo manuscrito griego. Nunca se le hubiera ocurrido a un cruzado, lo mismo que no se le ocurre a un turco moderno, que haya algo que aprender en la literatura de la antigua Grecia. Quedó perdida una maravillosa ocasión para hacer accesibles los espléndidos restos de la poesía y del pensamiento griegos para la ciencia occidental, aunque algunos rayos dispersos de aquel gran luminar habían penetrado ya en Europa durante el siglo XIII, pero no precisamente procedentes de Grecia, sino por el útil intermediario de los árabes en España. Nada hay más fácil de seguir que un mal ejemplo. El monopolio de la Cuarta Cruzada por los venecianos familiarizó a Europa con la idea de que podían lanzarse cruzadas contra una potencia europea y cristiana, lo mismo que contra los infieles asiáticos. La idea seductora hizo rápidos progresos. Los sarracenos de Palestina y de Egipto no eran los únicos enemigos que perturbaban la paz de Inocencio III. Este activo pontífice tenía enemigos teológicos como los prusianos paganos, los árabes españoles y los herejes albigenses, pero también tenía enemigos seculares, como el rey Juan de Inglaterra, que se había negado a admitir a Esteban Langton como arzobispo de Canterbury. Inocencio III creyó conveniente predicar una cruzada contra todos estos adversarios de la teocracia romana. Si las leyes de la circulación de moneda hubiesen sido familiares en el siglo XIII, un estadista tan astuto como él difícilmente habría dejado de reflexionar que las indulgencias, como los billetes de banco, podían sufrir inflación y que ningún certificado de pago es más apto para ser depreciado rápidamente que aquel que circula sin limitaciones. Había una cosa clara: Europa no estaba dispuesta a aceptar una teocracia. La tendencia de los acontecimientos iba a la construcción de estados nacionales, no a la aceptación del superestado papal. La gran victoria francesa de Bourbons, 27 de julio de 1214, que permitió aplastar a Otón IV, el güelfo, que se había vuelto gibelino, ayudó a consolidar el Estado Nacional de Francia y, como al mismo tiempo frustró el ingenioso plan de Juan para recobrar sus perdidos dominios franceses, fue también útil para el progreso constitucional de Inglaterra. En las apariencias exteriores, el Papa triunfó en su último duelo con el hostil emperador. Otón se hallaba abatido, repudiado en Alemania, derrotado en Francia. En su trono alemán se sentaba ahora el joven Federico Hohenstaufen, que había sido el pupilo del Papa y del que Inocencio había sacado últimamente aquellas amplias concesiones con respecto al gobierno de la Iglesia alemana y a la posición aparte de Sicilia que él exigía de los candidatos al trono imperial. Pero esta brillante superficie ocultaba murmuraciones, retos e incertidumbres. Había alemanes que se preguntaban qué es lo que tenía el Papa que hacer en sus negocios. Había ingleses que, a pesar del apoyo del Papa al versátil rey Juan, estaban decididos a defender su Carta Magna, y había franceses resueltos a ayudarles, a pesar de los acontecimientos recientes de Bourbons. Por fin quedaba el enigma de Federico, el dueño de Alemania y de Sicilia, heredero de las tradiciones gibelinas y normandas. A pesar de todas sus promesas en el papel, ¿podía creerse que este príncipe medio siciliano actuase como un güelfo? La respuesta a estas cuestiones fue pronta, decisiva y significativa. Capítulo 24. La caída de los Hohenstaufen. De las nebulosidades de sus detractores contemporáneos, la figura de Federico III, el último de los emperadores medievales, surge provocadora y enérgica, sobresaliendo de modo deslumbrador. Hablaba 6 lenguas, era un poeta lírico a la manera cálida de Sicilia, un patrono munificente de la arquitectura, de la escultura y del saber, un hábil soldado, un estadista de infinitas sutilezas y recursos, pero al mismo tiempo de temeridad despreocupada. Una apasionada avidez intelectual le llevó a los campos de la filosofía y de la astrología, de la geometría y del álgebra, de la medicina y de la historia natural. Escribió un tratado de la halconería que señala el comienzo de la ciencia experimental en Occidente, y viajaba en compañía de elefantes, dromedarios y otros ejemplares de la fauna exótica de los trópicos. Los tradicionales obstáculos de su época, que tanto se hicieron sentir en San Luis, no ataban a un hombre que había sido criado entre la oposición de razas y de religiones de Sicilia, y que podía apreciar y utilizar al sarraceno y al judío, aunque para obtener ayuda política quemase herejes con tanto desenfado como un fraile dominico.
El mundo se asombraba ante un príncipe que hablaba árabe con los sarracenos, que sostenía un numeroso harén y que se hallaba tan libre de prejuicios populares que se atrevía a reírse de la creencia corriente en las muertes rituales de niños en las comunidades judías. No había escrito, como se decía, un libro titulado De Tribus Impotoribus, en el cual se tildaba a Moisés, Mahoma y Jesucristo de impostores. Había algo estrafalario en la prodigiosa energía de aquel realista en política, refinado en arte, semi-oriental y a la vez místico y escéptico, atrevido, revolucionario en método y opiniones. Sus contemporáneos le llamaban la maravilla del mundo y continúa siéndolo a pesar de las centurias transcurridas. Entre los grandes hombres de la historia se distingue porque no pertenece a ningún país. Barbarroja tiene una gran significación para Alemania, San Luis y Napoleón para Francia, Simón de Montfort para Inglaterra. No hay nación que pueda reclamar a Federico como perteneciente a su herencia, ni Alemania, a pesar de su reinado, 1229, data el instrumento que estableció el poderío germánico en Prusia, ni Sicilia, aunque expulsó a los musulmanes de la isla. Su obra quedó inacabada, su dinastía fue arrancada de cuajo, la mayor fuerza individual de la Edad Media pasó sin dejar huella en la historia, como un cometa que brilla y desaparece. Solo acaso en la esfera de la literatura su influencia fue duradera. Los trovadores provenzales, huyendo de la persecución religiosa, encontraron hospitalidad en la corte tolerante de Palermo y excitaron la emulación de los artistas sicilianos. Desde el círculo poético que rodeaba al rey poeta, un manantial de delicados versos sicilianos fluye cada vez mayor y enriqueciéndose con el habla toscana en su expansión hacia el norte, prorrumpe en la música solemne de la Divina Comedia. La causa de su fracaso hay que buscarla en la oposición de dos notables papas, Gregorio IX e Inocencio IV. El primero un duro fanático, el segundo un noble genovés, erudito en derecho canónico, hábil en finanzas y en saber sortear sin escrúpulos toda clase de conflictos. El objetivo de Federico fue hacer de Italia y de Sicilia un Reino Unido con el imperio. El firme propósito del pontificado, auxiliado por una liga de ciudades lombardas, fue el de frustrar aquel designio. Al fin, el papado ganó la batalla. El hombre fue vencido por la institución y con él desapareció la última posibilidad de un imperio romano efectivo en la Europa central o de un Reino Unido de Italia para muchos siglos. La disputa estalló por primera vez a propósito de una cruzada que Federico, con el entusiasmo propio de la juventud, había prometido emprender, pero que repetidas veces aplazó. Para la mentalidad moderna parece extraño que se esperase que el joven soberano, al volver después de una larga ausencia a un país en desorden ocasionado por una larga minoridad, se halle dispuesto a emprender enseguida una difícil expedición de ultramar. También se lo pareció a Federico, y sólo después de haber reorganizado el gobierno de Sicilia, de haber hecho caer a sus pies sarracenos, nobles y ciudades, y de fundar la Universidad del Estado de Nápoles, salió para Palestina. Acababa de ser excomulgado por Gregorio IX por sus dilaciones. Ahora fue excomulgado por su salida, 1228. Incluso se predicó una cruzada contra el propio cruzado en su ausencia. Volvió muy a disgusto de la Iglesia con todo lo que había conseguido, a pesar de la oposición papal que le siguió de Italia a Siria, era notable. Sin pérdida de tiempo, de dinero ni de sangre, aquel tibio, aunque clarividente cruzado, obtuvo de su amigo el sultán un tratado según el cual los peregrinos tendrían libre acceso a los santos lugares por espacio de 10 años. Tales son los frutos del arte político cuando la humanidad y el buen sentido pueden reemplazar por un momento la ciega furia del odio religioso y racial. Lo que Federico ofrecía a Italia era un despotismo ilustrado e inteligente, del tipo que había logrado establecer en su reino siciliano. En él tenía en sus manos plenamente el control de la justicia criminal, había limitado las libertades de los nobles, del clero y de las ciudades, y había organizado un sistema de gobierno real que sólo podía compararse al de Inglaterra angevina. En ambos países existía la misma concentración de poder, el mismo organismo eficaz para la recaudación de impuestos, el mismo sistema de jueces reales ambulantes, la misma mezcla saludable de clases en las tareas del gobierno. Es cierto que los parlamentos o cortes generales de Federico II, con sus representaciones de nobles, clerecía y ciudades, se anticipaba el ulterior desarrollo parlamentario en Inglaterra, pero había una diferencia entre los dos estados mejor gobernados del siglo XIII. Mientras el poder del rey inglés se apoyaba en las milicias del país, Federico mantenía el suyo con un ejército mercenario de sarracenos y alemanes. Pero
En el ambiente apasionado de las luchas italianas, las ventajas de esta forma de gobierno más eficaz no fueron nunca apreciadas. Las ciudades lombardas vieron en Federico un enemigo de sus libertades. El Papa le miraba como un apóstata que pretendía solo minar la autoridad de la Iglesia. Los lombardos habían de ser combatidos con ejército. Contra el Papa era preciso disponer de una doctrina, y los consejos de los legistas romanos se unieron a los ensueños del visionario y del astrólogo. Con verdadero instinto político, Federico adivinó que, para combatir las pretensiones materiales y mundanas del pontificado, tenía en sus manos un magnífico instrumento en la doctrina franciscana de la pobreza. En 1227, aquel polemista retorcido y exuberante escribía: la primitiva iglesia de Cristo se edificó sobre la pobreza y la simplicidad, en aquellos días en que fue la fecunda madre de santos. Nadie puede osar poner otros cimientos para la vida humana que los establecidos por el Señor Jesús. A medida que la lucha iba desarrollándose, haciéndose más fiera y más amarga, con el emperador teniendo prisionero a un concilio general y con el Papa tramando, como se creía, el asesinato de Federico, éste insinuó la necesidad de una nueva y mejor iglesia imperial que reemplazase la corrupción de Roma. ¿Acaso no era significativo que él, el emperador, hubiese nacido en una ciudad llamada Jesi? ¿Y acaso su primer ministro, Pedro de Lavigne, no era la verdadera roca prefigurada en la Escritura sobre la que la iglesia de Cristo había de edificarse? La idea de una iglesia mendicante dominada por un imperio autocrático. Desde su retiro de Lyon, Inocencio depuso a su adversario y, persiguiéndole con su odio encarnizado y tenaz, ofreció su corona sucesivamente a Roberto de Francia, a un príncipe de Dinamarca, a Haakon de Noruega y por fin a Enrique de Turingia y a Guillermo de Holanda. El nombre de los Hohenstaufen todavía representaba mucho en Alemania. A pesar de la actividad de los agentes papales, los príncipes y el clero germánicos, propiciados con concesiones tan pródigas como era necesario para mantener a la vez los antiguos males y el poder real robusto, permanecieron leales a la dinastía y a los dos jóvenes príncipes, Enrique y Conrado, que fueron llamados sucesivamente al gobierno en ausencia de su padre. Cuando el insignificante Enrique se sublevó, Federico tuvo la mayor parte del país a su lado para someter al rebelde. Incluso después de que el concilio de León en 1245 lo depuso solemnemente, solo una parte de la iglesia alemana se decidió a apoyar a los candidatos papales, Enrique de Turingia y Guillermo de Holanda, que uno después de otro fueron elegidos reyes. La lucha seguía cuando Federico murió en 1250, dejando de él una reputación a la vez tan grande y tan discutible como la de Napoleón. Para los Fraticelli, el martillo de la iglesia romana era un héroe. Entre esos ardientes y revolucionarios discípulos de San Francisco, el gran emperador fue recordado no como un voluptuoso soberano semioriental, cuya causa era defendida por mercenarios sarracenos en el sur y por pérfidos déspotas italianos en el norte, ni como el escéptico, el astrólogo o el apasionado poeta amoroso, sino como el protagonista de un retorno al cristianismo primitivo. Para los más ortodoxos era el anticristo. Dante lo confina a las profundidades del infierno, único entre los emperadores romanos. Nadie puede aventajar a sus contemporáneos en todo. Federico, el más moderno y ambicioso de los soberanos medievales, fue el prisionero de su época, tanto en cuanto a sus recursos materiales como en cuanto a sus perspectivas. Su mayor ejército, menor que cualquier moderna división británica, se estrelló contra cualquier plaza lombarda bien defendida. Faenza, una ciudad de segunda categoría, lo desafió durante 8 meses. Milán hizo fracasar sus proyectos de unidad italiana, con pretensiones que no reconocían fronteras geográficas y con intereses tan vastos que han podido justificar el epíteto de primer europeo. Fue impotente para dominar siquiera la llanura lombarda, aunque poseía cualidades que en cualquier época serían notables. Inmunidad para los prejuicios de color y de raza que haría avergonzar a muchos hombres modernos, curiosidad inagotable para los fenómenos de la naturaleza, fuerte sentido lógico en la actuación de la vida, combinaba con estos impulsos racionales todas las supersticiones de su tiempo, una ciega fe en los oráculos y en la astrología, una excesiva deferencia a los consejos de los expertos y una torpeza para distinguir los problemas que podían tener una verdadera solución científica. Así, mientras algunas de las cuestiones planteadas por Federico podían conducir al descubrimiento de la verdad, otras podían ser constatadas solo por imaginativos poetas religiosos. ¿Cuántos infiernos existen? ¿Cuáles son los espíritus que residen en ellos? ¿En dónde se haya colocado el infierno? ¿En dónde el purgatorio?
¿Se conocen las almas unas a otras en la vida futura? ¿Pueden volver los espíritus a este mundo y hablar y mostrarse a los vivos? A tales preguntas debía dar más tarde el Dante una contestación precisa.